Calimera, hoy es 26 de junio de 2020. El propósito del presente video es profundizar lo dicho en el video del cinismo número 5, es decir, ese video que trató de la legalidad o ilegalidad cínica y su posición ante lo políticamente correcto. Puesto que el tema supone cierta profundización y clarificación, he tenido que hacer algunos otros videos, este incluido, que van reforzando temas o mostrando algunas incongruencias mías o en la misma narración de Diógenes Laercio. Como fuere, hoy, para poder hablar de la legalidad o la ilegalidad cínica, voy a hacer un video etimológico acerca del significado del verbo nemo, de la palabra nomos, que está obviamente por sonido, escuchamos las mismas consonantes NM, nomos y nemo están emparentados, también la palabra nomos, la palabra némesis y por último la palabra nomisma y el verbo nomizo. Estos vocablos que tienen, digamos, una raíz común, nos permitirán en otros videos hablar de a qué se refería Diógenes o a qué se Diógenes de Sinope y también Diógenes Laercio y el cinismo cuando hablan de la falsificación de la moneda en curso o del acuñamiento de la moneda de otro modo, que es el verbo parajarazo, parajarazo. Parajarazo es, se me fue un uso del griego moderno, que a veces lo que antes era doble sigma, en algunas palabras de los verbos griegos se transformó en zeta, en algunos, mientras que en la isla de Creta, por ejemplo, todavía conservan el uso de la doble sigma para pronunciar. Bueno, eso sería otro asunto, en otros videos hablar, por ejemplo, de algunas transformaciones del griego antiguo al griego moderno. Como fuera, ¿para qué aclarar Nemo o para qué hablar etimológicamente de Nemo, nomos, nomos, némesis, nomizo y por último nomisma? Porque es que allí vamos a tratar de entender el campo semántico de a qué se refiere la frase parajarazo tonomisma, es decir, acuño de otro modo o falsifico la moneda, que es nomisma. Entonces hay una amplitud de sentidos en lo que se entiende como nomisma. Y de allí podríamos intentar extraer una significación de qué es lo legal entonces, o qué es lo ilegal. Por lo pronto este video solamente se centrará en la etimología. Empecemos mirando el verbo nemo. El verbo nemo es un verbo antiquísimo, yo creo que tiene aparición en la lengua homérica. Las consonantes ni y mi se mantienen constantes luego en la palabra nomos, en la palabra némesis, ¿cierto? No podemos olvidar que el griego a veces lo que hace es alternar vocales, pero mantener las raíces consonantales. Entonces, primero miremos el verbo nemo. Nemo significa repartir, distribuir, asignar, atribuir, conceder, permitir, admitir, respetar, observar, dividir, partir, apacentar, llevar a pacer las ovejas o el ganado, consumir, devorar, devastar, asolar, destruir. Poseer, tener, ocupar, habitar, dirigir, conducir, administrar, manejar, tener por o considerar como. Esto puede sonar desconcertante para quien no conozca la lengua griega y dice, pero ¿cómo un verbo puede significar tantas cosas como conceder, como destruir, como llevar a alimentar el ganado al campo? Bueno, lo que uno tiene que hacer para entender estas etimologías es entender el significado primitivo de la palabra y a partir de ahí puede derivar los tropos que sufrió esa palabra. Entonces, el significado original, primitivo que yo alcanzo a descifrar del verbo nemo es partir, hacer partes, hacer campos. Entonces, a partir de ahí podemos entender perfectamente, o bueno, casi perfectamente, hay otros que sí son un poco más oscuros, pero
los tropos que sufre la palabra. Primero, nemo es básicamente hacer una zanja y partir algo. Eso genera campos, porciones o partes. En ese sentido es que podemos entender al verbo nemo como adjudicar. Cuando yo digo parto el mundo y digo hombres y mujeres, ya estoy adjudicando un ser. De eso he hablado mucho en los videos del cinismo anteriores. Todo lo que tenga que ver con moral es un acto de némesis o un acto de partición, de atribución, de regulación, de dar orden. Creo que eso queda claro en los otros videos y no voy a profundizarlo ahora. Ahora, ir a llevar el ganado a apacentar, porque es que en últimas eso también terminó significando, es porque los ganados pasen en parcelas, en partes, ¿no es cierto?, en campos. Recordemos el significado de lo que en español tiene la palabra campo, que todavía decimos vámonos para el campo y solemos pensar que el campo es ese lugar que ya no es la polis o la ciudad, que ya no es la urbe donde no hay particiones, pero campo significa que es el lugar que queda como parte para habitar. Bueno, primero, cuando vamos hoy al campo sí lo vemos lleno de parcelas, pero en el mundo antiguo, que no estaba todo parcelado como lo entendemos hoy, sino que uno veía como esa vastedad y esa infinitud. Campo quiere decir el lugar, es que partir algo significa que se genera una superficie o un lugar. Entonces el campo es esa partición que aparentemente es infinita o vasta en la que ya podemos llevar a los animales a pacer. También significa consumir o significa destruir, en el sentido en que a todos nos corresponde una parte, y esa parte, digamos, en la vida o en el campo o en la parcela. Recuerden a Marco Aurelio cuando más o menos le dice estás molesto con la parte que te tocó vivir. Bueno, aunque no utiliza, creo, ahí la palabra nomos, perdón, la palabra nemo, sino otra, pero piensen en eso, como que cada vida es una parcela, cada vida es una parte. Entonces, ¿qué hace uno con esa parte? Allí habita, allí mora, allí saca provecho. Entonces, la parte o el acto del nemo es básicamente también tener que consumirse esa parte, tener que vivir en esa parte. Es decir, primero, si bien nemo es una parte, también empezó a tener las consecuencias de lo que se puede asumir en esa parte. Recuerdo, repartir, distribuir, conceder, permitir, admitir, respetar, observar, dividir, partir, apacentar, llevar a pacer. Miren que todas estas formas de partir el mundo generan un orden en el mundo. Es decir, que nemo es básicamente la definición antigua de lo que yo he venido llamando con Nietzsche la moral. El lenguaje divide, parcela, confina y sobre todo define, da fines, da particiones, da articulaciones. Las particiones no son siempre de exclusión, sino de correlación. Cuando yo digo profesor, estoy diciendo también estudiante, que es un poco lo que la lingüística y un poco también Lacan en sus primeros seminarios habla del registro simbólico como del reconocimiento. Cuando yo digo hola estudiante, estoy diciendo yo soy profesor, o cuando un estudiante me dice hola profe, está diciendo yo soy estudiante. Entonces la partición no es solamente participación para excluir, como piensan los discursos hostiles contemporáneos, sino que las determinaciones y las discriminaciones son de reconocimiento. Si yo parto el mundo, ya puedo distinguir que el vaso no es un teléfono, y que la mesa no es una cama, y que la flor no es una botella. Eso es nemo. Nemo por eso entonces implica un ordenamiento del mundo, una aparente articulación del mundo, y eso tiene tintes en la lengua griega antigua de ordenamiento moral y de ordenamiento de justicia, de cosmos. Pero bueno, no me quiero meter con la palabra cosmos ahora, aunque tengo por ahí otro video de lo cósmico y lo cosmético, si quieren echarle alguna mirada. Luego el verbo nemo, miremos la palabra némesis, que es el sustantivo o acto de estar haciendo el verbo nemo. ¿Qué significa némesis? Indignación, envidia, venganza divina, sentimiento de indignación o de horror. ¿Por qué némesis significa horror, indignación, envidia o venganza divina?
Básicamente por la idea de Nemo. No se desconcierten con estas significaciones. Uno tiene que tratar es de capturar la significación original para entender los tropos. Némesis básicamente es indignación divina, o es en el sentido en que se suponía que cuando ya el mundo estaba partido de manera justa, de manera moral, cuando alguien transgrede la norma, esto es muy importante para el cinismo, cuando alguien transgrede la norma, se supone que ha transgredido las partes, los tratos, las atribuciones, el orden del mundo. Entonces la némesis es aquella deidad que intenta soportar y restituir el nemo, el acto de nemo que se había hecho. Entonces némesis no significa estar indignado, eso es lo que hay que tratar de entender, sino némesis significa intentar mantener el orden, el nemo, ¿cierto? El acto del nemo, del nemin, como se dice en griego, en infinitivo, el nemein, como se diría en erasmiano, pues. Némesis es el intento de mantener el nemo, que es repartir, distribuir, etc. En ese sentido es que la personificación o prosopopeya creo que es la figura poética, la personificación de una diosa que se llama Némesis literalmente significa, no es la indignación ni la venganza en sí, esa es la interpretación que le damos nosotros para traducirlo. Némesis es la diosa que intenta soportar el orden y por eso es la diosa de una justicia. Cuando usted ha transgredido un orden, ha cometido una paranomía, una transgresión, ella lo que hace es volver a restituir los límites que se habían perdido. Y eso implica una sanción, una justicia. Y eso produce indignación o puede producir horror o sentimiento, ¿cierto? La transgresión produce indignación. Entonces quedan, digamos, relativamente claros qué es Nemo y qué es Némesis. Vamos ahora, entonces Némesis no significa venganza en sí misma. Para que sepan, etimológicamente no es que sea incorrecto, es una manera, ya decir que némesis es venganza es una interpretación. El significado que entendería el griego más antiguo de la época homérica para némesis es acto de estar manteniendo lo que implica el nemo, ¿cierto? Vamos a buscar ahora la palabra nomos. Nomos. Miren entonces lo que implica nomos, que escuchen, está emparentado con nemo, ¿cierto? Uso, costumbre, manera. Entonces, claro, ¿qué es los usos, los costumbres o las maneras? Habitar en las parcelas, habitar en el orden, habitar en lo que supuestamente está moralmente establecido, es decir, la norma, lo normado, lo dividido. Por eso nomos termina significando orden, derecho, ley o hasta justicia. También puede llegar a significar fundamento, regla, norma, ley, prescripción, estatuto, ordenanza, máxima, opinión general, pero opinión general basada como en cierta justicia, como en cierta verdad del orden del mundo. Modo musical, melodía o hasta canción, qué hermoso, hasta canción. Porque ustedes saben que las canciones están, no en partituras, que sí, hoy lo entendemos en parte, pero en partes, porque tiene cierto orden, ciertas cadencias, cierto cosmos, del que he hablado, como les digo en otros videos. Hay otra palabra, nomos es grave, es paroxítona, mientras que nomos es oxítona. Esta palabra nomos está igualmente relacionada con nemo y esto significa prado. Un nomos es el prado, el pasto, el campo. Provincia, distrito o nomo, que es como departamento, territorio. ¿Listo? Nomos ley, nomos territorio, campo, pero miren que tienen el mismo campo semántico, lo que está partido. Ahora sí, de nomos se crea luego un verbo que es nomizo, déjenme lo busco aquí. Entonces nomizo es el acto de estar generando nomos, es el acto de o estar haciendo ley, o sea, partiendo el mundo, ordenándolo, codificándolo, dando parcelas. Miren que el derecho es una especie de cladística, el derecho es una especie de clasificación. Código civil, código penal, derecho procesal, no sé, yo no soy abogado, pero miren que el derecho está dividido en parcelas, todos los saberes son nómicos. Bueno, entonces miren, nomizo puede ser acostumbrar en cuanto a que vive uno conforme con algún nomos.
tener por o reconocer algo. Nomizo es reconocer algo también por cuanto que estoy obrando, estoy cavilando o entendiendo cómo está partido el mundo. Entonces, al entenderlo, yo puedo reconocerlo. Y reconocerlo también significa para los antiguos pues obrar conforme con eso. Usar, practicar, servirse de, pensar, juzgar o creer. Claro, porque ya luego pensar es un acto de no solamente haber introyectado o incorporado la moral, sino de obrar conforme con la ley de la razón. La razón parte, la razón divide, la razón parcela, la razón explica. Entonces el acto de pensar es generar un nomos. Toda filosofía es un nomizo, una nomisis, un acto de estar generando parcelas, de estar generando sentidos, de estar generando atribuciones, de estar generando consistencias. Que eso tendrá pues varias críticas desde algunas otras prácticas religiosas o filosóficas. Porque eso tiene mucho de imaginario, ¿cierto? El que las cosas tienen sentido, bla, bla, bla. Pues los cínicos lo sabían, de algún modo. Entonces, pensar, juzgar, creer, pensar por haberlo oído, decir, bueno, ya, estimar, apreciar. En griego moderno todavía se dice, nomizo oti thasuaresi, yo creo que esto puede gustarte o considero que esto puede gustarte. Bueno, de aquí viene, digamos, la palabra nómimos, que es lo legal, lo usual, lo habitual. Por último, la palabra que nos interesa. Ya tenemos todo el campo semántico de nemo, némesis, nomos, que tiene unas connotaciones morales muy grandes de partir el mundo, vivir conforme con esa partición, considerar que esa partición debe permanecer así y por eso siempre se siente como transgresión partirla. Ya sabemos pues qué es nomos, qué es nomizo, qué es némesis, qué es nemo. Por último, la palabra que nos interesa es nomisma, que es la que está en el dicho de los cínicos, parajarazo tonomisma, que quiere decir acuño de otro modo, o puede traducirse falsifico, aunque recuerden que esa no es la verdadera significación, falsifico o altero el nomisma. ¿Qué será nomisma? Nomisma, uso, entonces no estamos hablando solo de la moneda, sino de lo que se ha partido, de la moral. Entonces ese es el campo semántico grande de cuando dice falsificar el nomisma. Ya no es solamente falsificar una moneda, sino que estamos hablando de todo el campo semántico de nemo, nomos, némesis, ¿cierto? Uso, costumbre, regla, moneda, dinero o institución. Tonomisma es todo aquello que se ha estatuido por haberse partido. En últimas, para terminar un poco aquí lo de la etimología que nos interesa, aunque hay muchísimas otras palabras relacionadas muy hermosas del griego, yo me puedo perder en las etimologías, yo podría navegar en etimologías y en diccionarios. Es una fascinación, yo tengo una relación erótica con las lenguas que amo y que habito. Llámenlo fetichismo por el logos, pues por la lengua puede ser. Siento un erotismo, una belleza muy grande también en las minucias de las palabras y en los tropos. Por eso me gusta tanto lo poético. El lenguaje contemporáneo quisiera anular la polisemia de las palabras, cuando a mí eso me parece lo hermoso del lenguaje. El lenguaje es irrestricto. De eso hablamos en otro momento. Bien, no misma pues es uso, costumbre, regla, moneda, dinero o institución. Sé que iba a decir algo, pero se me olvidó por hablar del erotismo y del lenguaje. Creo que este es el campo semántico que tenemos que entender para hablar de qué estaba pensando Diógenes o qué piensa un griego antiguo cuando habla de nomisma. Que nomisma no es solamente la institución, sino que si lo pensamos, nómima es básicamente la arbitrariedad del lenguaje, la arbitrariedad del signo, la arbitrariedad de lo que, por ejemplo, se hablaría en psicoanálisis lacaniano del corte, el corte que funda, que da orden del significante. El nomisma sería lo que se instituye, lo que nos funda. Todo este campo semántico es un campo moral. Entonces en los próximos videos veremos qué implicaciones tiene esto de parajarazo tonomisma o acuño de otro modo o acuño paralelamente o acuño al lado el nomisma.
Muchas gracias por seguir este video. Este video fue solo de etimologías. Creo que es necesario para entender a qué legalidad se está refiriendo Diógenes. ¿Qué será el nomisma? ¿Y cuál será la legalidad o la ilegalidad? Pues ya lo hemos visto en el video número 5, pero creo que es necesario profundizar ciertos asuntos. Muchas gracias por ver este video. Kaliniktasas, Kalimerana Ejete, Viaskedasete, Glediste, Mezate, ya.